La música retumbaba en el enorme salón de la casa de Raúl. El alcohol corría como un río sin control, y las luces de colores bailaban sobre los rostros de todos los que estaban allí. No recuerdo exactamente cómo llegué a ese punto, pero sí sé que en algún momento de la noche, mi risa se mezcló con la de Sebastián, el chico más popular de nuestra clase. Era guapo, carismático, el tipo de hombre que parecía sacado de una película romántica. No éramos cercanos, apenas habíamos intercambiado unas palabras en los años de preparatoria, pero esa noche todo se sintió diferente. Con cada trago, la distancia entre nosotros se fue reduciendo hasta que, sin darme cuenta, ya estábamos demasiado cerca. «Deberíamos salir de aquí», susurró Sebastián con voz ronca, inclinándose hacia mi oído. Mi mente estaba nublada, pero asentí. Nos escabullimos entre la multitud, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ya estábamos en su auto, besándonos con una urgencia que nunca antes había sentido. Esa noche lo cambié todo. El baño olía a lavanda y desinfectante. Me quedé sentada en el inodoro con las piernas temblando y el corazón martillándome el pecho. Miré la prueba de embarazo una y otra vez, como si pudiera cambiar el resultado con solo desearlo. 2 líneas rosadas, positivo. No puede ser, susurré, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Las palabras se me atoraban en la garganta. Me negaba a aceptar la realidad, pero allí estaba. Un simple error de una noche había trastocado todo mi futuro. Pasé los siguientes días sumida en el miedo, sin saber qué hacer. Había considerado muchas opciones, pero al final, supe que tenía que enfrentar la situación. Cuando finalmente reuní el valor para hablar con Sebastián, lo cité en un café discreto lejos de la universidad. Llegó con su sonrisa despreocupada, pero cuando vio mi expresión, su rostro cambió. «¿Qué pasa, Lucía?» Mi boca estaba seca. Jugueteé con la servilleta antes de soltar las palabras de golpe. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue insoportable. Sebastián parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás segura?» «Sí». Se recargó en la silla y pasó una mano por su cabello oscuro. Por primera vez, lo vi sin su máscara de confianza. «Mierda». No dijo nada más por un largo rato. Yo esperaba que reaccionara con enojo, o que dijera que no era su problema, pero su siguiente frase me tomó por sorpresa. «Nos casaremos». Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que acababa de decir. «¿Qué?» «Nos casaremos, Lucía», repitió, esta vez con más firmeza. «Es lo correcto». Solté una risa amarga. ¿Lo correcto? ¿Desde cuándo te importa hacer lo correcto? Sebastián entrecerró los ojos, molesto. «Mira, yo. No sé qué demonios estoy haciendo, pero no puedo simplemente ignorar esto». Lo miré, buscando en su rostro alguna emoción genuina. ¿Es porque realmente lo quieres, o porque alguien más te está obligando? Él evitó mi mirada. Y entonces lo supe. ¿Tu familia? Sebastián suspiró y apoyó los codos en la mesa. Mi abuelo. Siempre quiso que me casara antes de que él. Bueno, antes de que muriera. Está enfermo, le queda poco tiempo. Si se entera de que voy a tener un hijo, lo hará feliz. Ahí estaba. La verdad. No lo hacía por mí ni por el bebé. Lo hacía para complacer a su familia. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté con voz débil. ¿De verdad crees que funcionará? Sebastián me miró por unos segundos, luego bajó la vista a su taza de café. No lo sé, Lucía. Pero no puedo dejar que críes a este niño sola. Y así, sin una pizca de amor en su voz, acepté casarme con él. El día de la boda fue frío, a pesar de ser pleno verano en Madrid. La iglesia estaba decorada con flores blancas, y la prensa de la alta sociedad estaba allí para cubrir el evento. La familia de Sebastián era influyente, y nuestro matrimonio era casi un espectáculo público. Llevaba un vestido hermoso, pero mi sonrisa era forzada. Durante toda la ceremonia, evité su mirada. No quería ver sus ojos vacíos, esos que me recordaban lo sola que realmente estaba. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales y nos declaró marido y mujer, sentí que algo dentro de mí se rompía. «Ahora puedes besar a la novia», anunció el sacerdote. Sebastián se inclinó y presionó un beso sobre mis labios, pero no sentí nada. Nada en absoluto. La recepción fue un lujo exagerado. Invitados con trajes caros, música en vivo, copas de vino que no podía beber.
Me sentía atrapada, como un pájaro en una jaula dorada. Sebastián también estaba distante, saludando a los invitados con una sonrisa de compromiso. En algún momento de la noche, se acercó a mí y susurró: «Aguanta un poco más. Esto terminará pronto». Lo miré, sintiendo una punzada en el pecho. No porque lo amara, sino porque finalmente entendía lo que éramos, dos extraños atrapados en un matrimonio sin alma. Esa noche, cuando nos quedamos solos en nuestra nueva casa, me senté en el borde de la cama y respiré hondo. «Sebastián, ¿sí? ¿Por qué aceptaste esto?» Hubo un silencio incómodo. «Porque era lo correcto». «¿Y alguna vez me amarás?» No respondió. No hacía falta. Nos acostamos en la misma cama, pero a mundos de distancia. 3 meses después, todo se desmoronó. El embarazo terminó en un aborto espontáneo. El dolor físico era insoportable, pero el vacío emocional fue aún peor. Sebastián estaba ahí, pero no realmente. Me miraba con compasión, pero no con amor. Después de eso, nuestro matrimonio se convirtió en una rutina vacía. Desayunos silenciosos, noches frías, una ausencia mutua aunque estuviéramos en la misma habitación. Pasaron 2 años. 2 años de una farsa disfrazada de matrimonio. Hasta que una noche, después de hacer el amor sin pasión, sin amor, sin nada, lo miré a los ojos y le dije con voz firme: «Sebastián, quiero el divorcio». Él se tensó, pero no pareció sorprendido. «¿Por qué?» Lo miré con tristeza. «Nos casamos por un bebé que ya no está. Y yo me he acostumbrado a estar sola. A ser honesta, sin ti se siente igual. Pero al menos sin ti, no tendría tantas expectativas. Ni decepciones». Por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos: miedo. Pero Sebastián era Sebastián. Respiró hondo, asintió y dijo: «Está bien». Sin preguntas. Sin lucha. Así era él. Así era nuestro matrimonio. Y así terminó. El silencio en la habitación se hizo más pesado después de que pronuncié esas palabras. «Quiero el divorcio». Nunca antes había dicho algo con tanta certeza. Sebastián seguía acostado a mi lado, con la mirada perdida en el techo, sus facciones tensas, sus labios presionados en una línea dura. Por un instante, pensé que diría algo, que intentaría detenerme, pero no. Sebastián simplemente respiró hondo y murmuró: «Está bien». Así de fácil. Sin preguntas, sin intentos de arreglarlo, sin la más mínima emoción. No me sorprendió. Era la respuesta que esperaba de él, pero dolió de todas formas. Me giré hacia un lado de la cama, abrazándome a mí misma. «Voy a ducharme», murmuré, necesitando salir de ahí. Justo cuando estaba a punto de levantarme, sentí su mano sujetando mi muñeca. Su agarre no era fuerte, pero tampoco era suave. «¿Qué?», pregunté, sin girarme a verlo. No respondió enseguida. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba tensa, como si estuviera reteniendo algo. «¿Por qué ahora?». Me quedé en silencio. Había tantas razones que no sabía por cuál empezar. Porque nunca me amaste. Porque nunca te importé. Porque siempre fui una obligación para ti. Porque cada día me siento más vacía. Pero en lugar de todo eso, simplemente dije: «Porque ya no puedo más». Sebastián soltó mi muñeca con lentitud, como si finalmente entendiera que no había marcha atrás. Me levanté de la cama y fui al baño sin mirar atrás. Mientras el agua caliente caía sobre mi piel, sentí como algo dentro de mí finalmente se liberaba. Me iba. De verdad. A la mañana siguiente, Sebastián ya no estaba cuando desperté. No me sorprendió. Me levanté, desayuné sola en la enorme casa que nunca sentí como un hogar y comencé a empacar mis cosas. Había pocas cosas que realmente me pertenecían. Cuando me casé con Sebastián, dejé atrás mi pequeño apartamento, mis muebles, mis recuerdos. Todo había sido reemplazado por el lujo frío de su mundo. Ahora, volviendo a mi vieja casa en las afueras de Madrid, me di cuenta de cuánto extrañaba mi espacio. Ese pequeño departamento que compré con tanto esfuerzo antes de casarme. Antes de irme, di un último vistazo a la casa que había compartido con Sebastián durante 2 años. No sentí nostalgia. No sentí tristeza. Dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa de la sala y le envié un mensaje corto a Sebastián.
He firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la casa. He encargado a un abogado que se encargue de todo. Cuando tengas tiempo, finaliza el trámite. Me voy, cuídate. Presioné enviar y apagué el teléfono. No quería respuestas. No quería nada más de él. La reunión en la oficina era como cualquier otra. Socios, números, balances, inversiones. Nada fuera de lo común. Hasta que recibí el mensaje. He firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la casa. Me voy, cuídate. Me quedé paralizado. Por primera vez en años, me sentí desorientado. Mis dedos apretaron el teléfono con fuerza. Nadie en la sala lo notó, excepto Lucía, mi secretaria, que me conocía desde hacía años. Señor Brack, susurró, intentando captar mi atención. La miré de reojo, luego dejé el teléfono sobre la mesa con calma y volví la vista a los papeles frente a mí. Pero no podía concentrarme. Las palabras de Lucía y de los demás en la sala se volvieron ruido de fondo. Me voy. 2 simples palabras. 2 palabras que me hicieron sentir un vacío que no esperaba. De repente, la sala de reuniones se sintió demasiado pequeña, demasiado sofocante. Se acabó la reunión. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Me levanté, tomé el teléfono y salí de la oficina sin una explicación. Los demás se miraron confundidos. Pero no me importó. Fui directo a casa. Era la primera vez que lo hacía durante horas de trabajo. Al entrar, sentí algo extraño. Algo que no había sentido antes, vacío. La casa estaba limpia, pero no había rastro de ella. Solo los papeles del divorcio sobre la mesa, moviéndose levemente con la brisa. Me acerqué y los tomé. El acuerdo era sencillo. No quería nada de mí. Ya había firmado. Me senté en el sofá y pasé los dedos por el papel, perdido en mis pensamientos. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera de golpe. ¿Era mi madre, Carmen, Sebastián? Preguntó, sorprendida de verme. No respondí. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Insistió, acercándose. No tenía paciencia para esto. Nada importante, respondí con frialdad. Pero ella notó los papeles en mis manos. ¿Qué es eso? Intentó tomarlos, pero los presioné firmemente contra la mesa. No es asunto tuyo. Carmen frunció el ceño. Sebastián, ¿qué está pasando? Me levanté y la miré directamente a los ojos. Nada. Solo quiero estar solo. Ella suspiró y cruzó los brazos. Si es por Lucía. No la dejé terminar. No quiero hijos. Sus palabras se quedaron atoradas en su garganta, pero... Después del aborto. No quiero hijos, repetí, más firme esta vez. Ella me miró como si no me reconociera. Finalmente, asintió, aunque su expresión seguía llena de incredulidad. Está bien. Se giró para irse, pero antes de salir, murmuró, no dejes que esto te destruya, Sebastián. No respondí. Guión bajo cuando la casa volvió a quedarse en silencio, volví a mirar los papeles del divorcio. Y entonces me di cuenta de algo. Lucía realmente se había ido. No era una amenaza. No era un impulso pasajero. Esta vez, era real. Tomé el teléfono y marqué el número de mi asistente. Daniel, programa una reunión con el abogado. Quiero que esto se resuelva lo antes posible. Colgué antes de que pudiera hacer preguntas. Lancé los papeles del divorcio sobre la mesa y salí de la casa. No podía estar aquí. No con este silencio. No con la sensación de que algo dentro de mí se estaba desmoronando. Parte 3. Un amor que nunca existió. La casa se sentía más fría de lo normal. Aunque la calefacción estaba encendida, el aire era pesado, denso, casi irrespirable. Me quedé de pie frente a la mesa donde los papeles del divorcio seguían ahí, como un recordatorio silencioso de que todo se había terminado. Lucía ya no estaba. Me pasé una mano por el rostro, intentando ignorar la sensación de vacío que crecía en mi pecho. No podía estar aquí. No con este silencio. Me puse el abrigo y salí. La oficina seguía funcionando como siempre, pero yo no podía concentrarme. Mi asistente, Daniel, notó mi falta de atención. Señor Brack, ¿todo bien? Le lancé una mirada que lo hizo retroceder, pero no respondí. Tomé asiento frente a mi computadora e intenté sumergirme en el trabajo. Pero no funcionó. Mi mente seguía volviendo a Lucía. A su despedida sin lágrimas. A su decisión de irse sin pedir nada a cambio. A la facilidad con la que me dejó atrás. Maldita sea, murmuré entre dientes.
Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. Daniel levantó la vista de su escritorio, sorprendido. ¿Algo más, señor? Sí, dije con el ceño fruncido. Averigua dónde está viviendo Lucía. Daniel parpadeó. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Pero, señor, ustedes. Lo miré fijamente. Hazlo. Dudó por un segundo, pero asintió. Yo mismo no entendía por qué estaba haciendo esto. Solo sabía que necesitaba verla. Mi antiguo hogar era pequeño, pero tenía algo que la mansión de Sebastián nunca tuvo: calidez. Las paredes aún tenían las fotos que colgué antes de casarme. La cocina seguía oliendo a café recién hecho y pan tostado. Era mi espacio. Era mi vida. Ahora, de vuelta aquí, me sentí extrañamente libre. Ese mismo día llamé a un agente inmobiliario. Quiero vender mi casa, dije sin dudar. No podía seguir aquí. No con estos recuerdos. No con la sensación de que en cualquier momento Sebastián podría aparecer en la puerta. 2 días después, Daniel vio la publicación en línea. Cuando la mostró en su celular, Sebastián sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz baja. Daniel tragó saliva. Lucía puso su casa en venta. Sebastián se quedó en silencio. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Se levantó de golpe y salió de la oficina sin decir nada. No supo cómo llegó hasta la casa de Lucía. Solo sabía que tenía que verla antes de que desapareciera por completo de su vida. Cuando llegué a la casa, todo estaba en silencio. Me quedé de pie frente a la puerta, sin saber si debía tocar. Pero algo dentro de mí me obligó a entrar. Saqué la llave que aún tenía y la giré en la cerradura. La puerta se abrió con facilidad. El aire estaba impregnado de su perfume. Di un paso dentro y recorrí el pasillo con la mirada. Nada había cambiado, pero todo era diferente. Sobre la mesa de la sala encontré algo que no esperaba. Una carta. Con mi nombre escrito en la parte superior. Mis manos temblaban cuando la recogí. La abrí con cuidado y el aroma de su perfume me golpeó antes de que leyera la primera palabra. Sebastián. No sé si estas líneas significarán algo para ti, pero para mí son la forma de cerrar un capítulo que nunca debió comenzar. Durante estos 2 años, intenté ser lo que tú querías, lo que tu familia esperaba. Pero siempre supe que no era suficiente. Lo vi en tus ojos desde el primer día. Y lo sentí cada noche en la frialdad de tu abrazo. No te culpo. Ambos entramos en esto por razones equivocadas. Pero yo no quiero seguir siendo una sombra en mi propia vida. Merecemos algo mejor, aunque sea por separado. Cuídate, Lucía. Leí la carta al menos 3 veces antes de poder procesarla. Mi pecho se sentía como si alguien lo estuviera apretando con fuerza. Había tantas cosas que quería decirle. Pero ya era tarde. La carta no era solo una despedida. Era una sentencia. Y lo peor de todo era que tenía razón. Sostuve la carta entre mis dedos temblorosos, como si fuera un pedazo de vidrio frágil que podía romperse con solo apretar un poco más. Pero era yo el que se estaba rompiendo. Las palabras de Lucía se repetían en mi cabeza una y otra vez. Intenté ser lo que tú querías. Siempre supe que no era suficiente. Merecemos algo mejor, aunque sea por separado. Sus palabras eran un golpe directo a mi pecho, una bofetada de realidad que no supe ver antes. Nunca la amé. No de la manera en la que ella merecía ser amada. Caminé por la casa, con la carta aún en la mano, sintiendo su ausencia en cada rincón. El sofá gris que ella misma eligió. Las cortinas amarillas que dejaban entrar demasiada luz, esas que siempre criticaba y al mismo tiempo adoraba. La cocina, que aún olía a café, aunque ella ya no estaba ahí para prepararlo. Subí a la habitación. El armario estaba casi vacío. Solo quedaban algunas perchas vacías y una pulsera de plata sobre la cómoda. Me acerqué y la tomé entre mis dedos. Era la misma pulsera que le regalé en nuestro primer aniversario. ¿La había dejado a propósito? ¿Era un recordatorio de lo que fuimos o una forma silenciosa de decirme que lo olvidara todo? La casa se sentía más vacía que nunca. Y, por primera vez, comprendí lo que significaba la soledad. Salí de la casa sin saber a dónde ir. Conduje sin rumbo, sin pensar demasiado en el destino.
Mi mente estaba llena de recuerdos. El día en que ella me mostró esta casa por primera vez, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La forma en que solía reír cuando cocinaba, aunque siempre terminaba quemando algo. Las noches en las que dormíamos en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. Siempre pensé que lo tenía todo bajo control. Que nuestro matrimonio podía funcionar con la rutina y los acuerdos. Pero nunca entendí que un matrimonio sin amor es solo una jaula. Y ahora ella había encontrado la manera de salir. Me senté en la mesa del café donde solíamos ir cuando éramos novios. No porque quisiera recordar, sino porque necesitaba un cierre. Había firmado los papeles del divorcio. Había vendido la casa. Pero aún sentía que algo dentro de mí seguía atado a él. Saqué mi teléfono y abrí las redes sociales. Escribí una simple frase: las segundas oportunidades son para valientes. No supe por qué lo hice. Tal vez era una forma de recordarme que estaba lista para empezar de nuevo. Sin Sebastián. Sin el peso de lo que nunca fuimos. Sin el miedo a lo que vendría después. Apagué el teléfono y respiré hondo. Era hora de seguir adelante. Sebastián, el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa me sacó de mis pensamientos. Lo tomé sin mucho interés, pero cuando vi la notificación, algo dentro de mí se tensó. Lucía había actualizado su estado en redes sociales. Las segundas oportunidades son para valientes. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. ¿Qué significaba eso? Una segunda oportunidad para ella. ¿Pero con quién? Una punzada de celos me atravesó, y odié sentirme así. Yo no tenía derecho a estar celoso. Yo fui quien la dejó escapar. Yo fui quien nunca le dio razones para quedarse. Apreté el teléfono con fuerza y lo dejé sobre la mesa. No podía ignorarlo más. Tenía que verla. Tenía que hablar con ella. Lucía, las cajas estaban apiladas en las esquinas de mi nueva casa. Era más pequeña que la anterior, pero tenía algo que no había sentido en años: paz. Encendí una vela aromática y me senté en el suelo, con una taza de té entre las manos. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir ser alguien que no era. No tenía que vivir según las expectativas de otra persona. Este era mi nuevo comienzo. Y pensaba aprovecharlo. Hasta que el sonido del timbre rompió la calma. Me congelé. Nadie sabía que ya me había mudado. ¿Quién podría ser? Me levanté lentamente y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, mi cuerpo se tensó. Sebastián estaba ahí. Con el cabello desordenado, la mirada cansada y una expresión que no supe descifrar. Lucía, su voz era apenas un susurro. Me aferré al marco de la puerta, tratando de mantener la compostura. ¿Qué haces aquí? Él apretó los labios y bajó la vista, como si estuviera buscando las palabras correctas. Cuando finalmente habló, su voz tenía una carga de emociones que nunca antes había mostrado. No lo sé. Suspiré y crucé los brazos. ¿Buscas algo en particular? Sebastián levantó la mirada y me sostuvo la vista. A ti. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantenerme firme. Llegas tarde, Sebastián. Su mandíbula se tensó. Lo sé. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Yo esperaba que dijera algo más. Esperaba que al menos intentara darme una razón. Pero no lo hizo. Así que fui yo quien rompió el silencio. No sé qué esperas de esto, pero si vienes a disculparte, ya no importa. Él asintió lentamente. No vine a pedirte que vuelvas conmigo. Eso me sorprendió. Entonces, ¿qué quieres? Sebastián respiró hondo y sacó algo de su bolsillo. Era mi pulsera de plata. La que había dejado en la casa. ¿La olvidaste? Preguntó, extendiéndomela. Sonreí con tristeza. No la olvidé. La dejé a propósito. Su ceño se frunció. ¿Por qué? Bajé la mirada y jugué con mis dedos, tratando de encontrar la manera de explicarlo. Porque ya no quería cargar contigo. Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía dolor, Lucía. Levanté una mano para detenerlo. No. No digas nada. Se quedó callado, pero no se movió. El viento sopló suavemente, revolviendo su cabello. Me obligué a mirarlo a los ojos una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando. Me giré para entrar a la casa y cerrar la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, él dijo algo que me hizo detenerme. Tú eras lo que estaba buscando. Mis dedos se crisparon sobre la perilla de la puerta. Pero no me giré. No esta vez. Cerré la puerta sin decir nada más. Apoyé la frente contra la madera y exhalé temblorosamente. No iba a llorar. No esta vez.
Porque esta vez, yo había ganado la batalla contra mí misma. Sebastián, me quedé parado frente a la puerta cerrada, con la pulsera aún en la mano. El frío de la noche empezó a calarme los huesos, pero lo que más pesaba era la certeza de que este era el final. Lucía no me necesitaba. Lucía nunca me necesitó. Yo fui quien la mantuvo atrapada en un matrimonio vacío, quien la convirtió en una sombra dentro de su propia vida. Y ahora ella había elegido salir de él. Finalmente, había tomado la decisión de soltarme. Y yo debía hacer lo mismo. Apreté la pulsera en mi puño y bajé las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como una despedida silenciosa. Me subí al auto sin saber realmente a dónde ir. El impulso de buscarla, de llamarla, de pedirle que me diera una segunda oportunidad estaba ahí, pero algo dentro de mí me detuvo. Por primera vez en años, escuché mi conciencia. Lucía tenía razón. Nosotros nunca debimos casarnos. Éramos dos personas que intentaron encajar en la vida del otro por obligación, no por amor. Y si realmente la quería, si alguna vez la quise, lo mejor que podía hacer por ella era dejarla ir. Encendí el auto y conduje sin rumbo, dejando que la ciudad me tragara en su interminable vaivén de luces y sombras. Lucía, me apoyé contra la puerta, sintiendo cómo la adrenalina me abandonaba poco a poco. Mi corazón aún latía con fuerza. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido mi propio bienestar en lugar de intentar salvar algo que nunca tuvo salvación. Me separé de la puerta y caminé hasta la ventana. Afuera, vi a Sebastián encender su auto y marcharse. Se quedó en el cruce por unos segundos, como si estuviera dudando si girar o volver. Pero al final, siguió adelante. Y con ese simple gesto, sentí como algo dentro de mí se liberaba. No me di cuenta de que estaba sonriendo hasta que sentí una cálida lágrima deslizarse por mi mejilla. No era tristeza. Era alivio. Era libertad. Sebastián, terminé en el mirador que solía visitar cuando necesitaba pensar. Desde aquí, las luces de Madrid se extendían como un mar interminable. Me bajé del auto y me apoyé en la barandilla. Sentí el viento frío en mi rostro y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir dolor, arrepentimiento. Pero también, paz. Saqué la pulsera de mi bolsillo y la sostuve entre mis dedos. Por un segundo, pensé en guardarla. En conservarla como un recordatorio de lo que perdí. Pero en cambio, hice algo que jamás pensé que haría. La dejé caer. La vi desaparecer en la oscuridad, como un símbolo de todo lo que debía dejar atrás. Lucía tenía razón. A veces, soltar no es un acto de debilidad. A veces, es el acto más valiente que alguien puede hacer. Me quedé ahí unos minutos más, viendo cómo la ciudad seguía con su vida, sin importar lo que estuviera pasando en mi cabeza. Y en ese momento, tomé una decisión. Si algún día nuestros caminos volvían a cruzarse, quería que Lucía viera a un hombre diferente. A un hombre que valiera la pena recordar. Un hombre que, por fin, había aprendido a soltar.